Cuentan que había un convento de frailes casi en medio del desierto y mandaban a un viejo fraile a que recorriera un largo camino hacia el pueblo para comprar víveres para la comunidad. Era un camino de horas bajo el sol ardiente del mediodía y claro que aquel fraile iba acalorado, sediento, agotado, pero a medio camino se encontró con un nacimiento de agua fresca, limpia, que llamaba inmediatamente a beberla en medio de aquel ardiente calor. Pero aquel fraile, que era un santo, pensó: no, voy a hacer una pequeña penitencia. Sé que tengo mucha sed, pero voy a ofrecérsela al Señor como un sacrificio de amor para Él. Así que todo y sediento, pero continuó su camino hasta que de noche regresa a su convento y mira al cielo y observa que había una estrella que antes no había visto, una estrella que brillaba con particular resplandor, y eso aquel fraile lo interpretó como la señal de que Dios estaba complacido del sacrificio que le había ofrecido, de que le hubiera ofrecido el sacrificio de su sed. Por eso, desde entonces, aquel fraile, cada que lo mandaban a hacer las compras al pueblo, pasaba de largo por aquel manantial con todo y la sed abrasadora que tenía, pero porque sabía que en la noche Dios le mostraría su complacencia haciéndole brillar esa hermosa estrella. Pero resulta que un día mandaron al novicio más joven a que lo acompañara a hacer las compras. Y el muchacho ya iba a medio camino, todo colorado, sudando, jadeando del cansancio, y cuando voltea y mira aquel manantial, pues corre inmediatamente a querer beber el agua, pero según los modales que le enseñaron en el convento, se espera a que el fraile más viejo sea el primero en beber. Y aquel viejo fraile pues, no quería porque si él bebía de esa agua, ya no iba a aparecerle su estrella en la noche. Pero veía al muchacho tan mal que sabía que si él no bebía, el muchacho tampoco lo iba a hacer y el chico se iba a desmayar de una deshidratación, así que pues ni modo. Acudió y bebió de aquella agua para que el muchacho también se animara a hacerlo. No, pues el muchacho feliz bebió a borbotones de aquella agua y ambos continuaron el camino, el muchacho feliz, pero aquel viejo fraile iba muy triste porque pensaba que ese día no le había ofrecido su sacrificio a Dios y no estaba complacido con él y esa noche no le iba a hacer brillar su estrella. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que al caer la noche, voltea al cielo y mira, más brillante y resplandeciente que nunca, no una, sino dos estrellas. Y aquí la pregunta que surge en el Evangelio del día de hoy: ¿a Dios le agradan los sacrificios? Ah, claro. Cuando es un ofrecimiento libre, que brota del amor, que brota de el desestimar cosas pasajeras para ganar los bienes eternos. Cuando significa un amor a Dios sobre todas las cosas. Cuando ese sacrificio nos lleva a ser más fuertes espiritualmente y sobre todo ese sacrificio nos lleva a la caridad. Por supuesto que ese sacrificio Dios lo recibe con agrado. Pero cuando ese sacrificio lo haces por exhibirte ante la opinión de los demás, cuando tú te infringes dolor como haciendo ese trueque con Dios de que Él te tiene que bendecir más por tú ofrecerle a cambio ese dolor, cuando tú supones que la única forma de agradar a Dios es con tu dolor, como si Él fuera de esos ídolos que pedían sacrificios humanos, sangre humana para quedar complacido, y sobre todo, cuando esos sacrificios sacrifican a los demás, cuando tú impones esas penitencias a los demás, entonces ahí es donde Dios tiene que puntualizar. Me agradan tus sacrificios, pero prefiero la misericordia. Imagínate si tú haces el sacrificio de privarte de un gusto, de un pan, de un helado, de algo que te provoca placer. Ahora imagínate cuánto más le agradará que le brindes ese gusto a alguien que generalmente no puede dárselo. Si a Dios le agradaría que le ofrecieras un ayuno, ¿cuánto más le agradaría el que
brindaras de comer a alguien que involuntariamente ayuna siempre. Si a Dios le agradará que ofrezcas un rosario completito de rodillas, ¿cuánto más crees que le agrade el que sentado puedas dedicarle un tiempo a una persona que generalmente está sola y que necesita platicarte algo y que con toda paciencia lo escuches de principio a fin? Si pudiera agradarle que caminaras kilómetros y kilómetros, inclusive días, para llegar a su santuario y ofrecerle flores, también le agradará bastante el que camines unos poquitos pasos para animarte a reconciliarte con ese prójimo con el que estás distanciado. Si tú, por agradar a Dios, puedes ponerte piedritas en el zapato para voluntariamente causarte dolor, si puedes caminar, arrastrarte de rodillas todo un atrio hasta llegar al altar, si puedes incluso flagelarte la espalda pensando que con eso agradas a Dios, piensa, ¿no crees que lo agradarías más en vez de tú llenarte de dolor? Más bien tú llenar a otros de consuelo, de alegría, de esperanza. En fin, no es que a Dios no le agraden los sacrificios o que no sean útiles los sacrificios. Sacrificio no significa necesariamente infringirse dolor, significa hacer sagrado todo lo que hacemos. Y si al Señor podría en algo agradarle nuestros sufrimientos, ¿no crees que mucho más le agradará nuestra alegría? Sobre todo cuando la compartimos con los demás. Por eso, no es que no valgan los sacrificios. Hazlo cuando estos te ayuden a crecer espiritualmente, a crecer en humildad, a crecer en fortaleza. Pero recuerda, siempre es preferible la misericordia, cuando ésta sea verdadera. Porque el Señor no nos pide llenar el mundo de dolor, sino llenar el mundo de amor. Que tengas un hermoso y bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.